la semana 2. Tengo yo aquí una pequeña introducción en que nos habla la autora acerca de una antigua canción que dice: ¿de qué están hechos los niños pequeños? De recortes y caracoles y rabos de cachorros. De eso están hechos los niños pequeños. ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? De azúcar y flores y toda cosa tierna. De eso están hechas las niñas pequeñas. El poema se escribió en una época cuando se les atribuía cualidades delicadas a las niñas y un comportamiento rudo y violento a los niños. Una época en la que tenían en claro las diferentes fortalezas, roles y responsabilidades de los varones y las mujeres. Insatisfecho con esta clase de estereotipos, el movimiento feminista buscó redefinir la feminidad. Trabajó con miras a minimizar las distinciones y superar las diferencias de roles entre ambos sexos. Promovió la idea de que las mujeres eran fuertes, pujantes e invencibles. Las mujeres no necesitaban de los hombres, no querían ser reprimidas por las definiciones tradicionales de la feminidad, especialmente por los roles de esposa y madre. Miren, la lucha feminista empezó en Europa allá por 1700. No podemos negar que en realidad había aspectos muy difíciles y represivos para las mujeres. Las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a tener propiedades, no tenían derecho a tener dinero propio, no tenían la tutela de sus hijos. Si el marido quería, las podía meter a un manicomio, así nomás porque él quería. Iba a empezar el movimiento feminista. El problema no es en sí el movimiento feminista, sino en lo que llegó. Porque no podemos decir que eso era bueno, ¿no? Decir que una mujer no tenía la tutela de sus hijos, eso era malo, ¿no? Cualquiera le podía quitar a sus hijos de los varones de su familia. Una mujer pasaba de la tutela del padre a la tutela del esposo, y si quedaba viuda, a la tutela de los familiares varones, sus hermanos o sus hijos si ya eran adultos. Pero no podía disponer. El asunto aquí dice: las feministas sugerían que los hombres no poseían ninguna cualidad que fuera diferente o única. De hecho, cuando se los comparaba con las mujeres, en realidad eran inferiores. Todo lo que hacen los varones lo pueden hacer mejor las mujeres. Afirmaban que las mujeres no serían iguales a los hombres hasta que pudieran tener el mismo rol y la misma posición que los hombres. Igualdad, insistían, implicaría que los roles fueran intercambiables. Si los roles de los hombres y las mujeres son diferentes, en realidad no son iguales. La cultura moderna ha aceptado la idea feminista de que las diferencias entre el hombre y la mujer son irrelevantes para los roles que asumimos. A diferencia de la época de Mamá Ganso, ahora consideramos a los roles como intercambiables. No importa quién lleva los pantalones. Una mamá puede ser tan buen papá como el padre. Un papá puede ser tan buena mamá como la madre. Ahora también consideramos a los roles varón-mujer como maleables. Tratamos de dar forma y definir los roles. La cultura quiere hacernos creer que todas las definiciones de género, relaciones sexuales, matrimonio, maternidad, paternidad y familia son igualmente válidas. Por eso encontramos ahora que hablan de la familia que solamente hay un padre, la familia de que los dos padres son del mismo sexo, porque dicen todos los modelos familiares son válidos. Si tenemos cosas tan locas como un hombre con varias mujeres en la misma casa, y no son mormones, o una mujer con varios hombres en la misma casa, que son pareja todos, y ellos se consideran que son aceptables esos modelos. Y es algo que nosotros tenemos que entender como cristianas, con lo que estamos lidiando, con lo que están lidiando nuestros hijos en las escuelas. Las que tienen niños
en la primaria. Creo que ya nada más es usted, ¿verdad, hermana Enriqueta? Sí, yo sí. Sí. Ok. ¿Ha revisado los libros de sus hijos? Sí. Ya vienen cosas que tú dices, están pesadas. Si yo me acuerdo, les estoy hablando de los 80s, que en sexto grado, que era cuando nos hablaban de educación sexual, y venían en el libro la figura de un varón y de una mujer desnudos. ¡Uy! Era el escándalo. Si yo recuerdo compañeritos del salón a los que su mamá les arrancó esa hoja para que no vieran esas indecencias. Y era difícil explicarles a los padres que venían de otra generación que eso se les enseñara a los niños. Uy, si vieran lo que ahora se les enseña a los niños, creo que nuestras mamás se morían de la impresión. Dice, hoy día muchas personas consideran irrelevantes y descartables las diferencias entre el hombre y la mujer. Como recién casada y madre primeriza, la estrella de televisión Bethany Frankel dijo a la revista People en una entrevista personal: Jason es un padre increíble, está criando a nuestro bebé y le cambia los pañales el 95% de las veces. No hay mujer-hombre en esta relación, excepto por el hecho de que yo tengo senos y el bebé salió de mí. ¿El problema es que él cambie pañales? No. Mujeres agradecemos que ellos cambien pañales, que bañen niños, que alimenten niños, que vistan niños. El asunto es que el niño tiene que saber que hay un papá y hay una mamá y cada quien tiene un rol diferente. ¿Estás bien? En la cosmovisión feminista moderna se nos permite decidir de qué están hechas las niñas. Podemos decidir por nosotras mismas qué significa la feminidad y qué rol queremos asumir. Basta de mamá ganso. Si lo deseamos, podemos tirar el azúcar y añadir algunos recortes y caracoles a nuestras flores. Aunque la fórmula de recortes, caracoles y rabos para los niños y azúcar y flores para las niñas puede tildarse de infantil, las preguntas planteadas por esta rima para niños son válidas. ¿De qué están hechos los niños pequeños? ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? ¿Hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Vamos a ocuparnos de la primera pregunta: ¿de qué están hechos los niños pequeños? Vamos a examinar más detenidamente el Génesis y ver la creación del hombre. Vamos a ver cómo diseñó Dios a los hombres y qué los motiva. La próxima semana y casi todo el resto del estudio nos enfocaremos en las mujeres, pero para entender qué tenía en mente Dios para nosotras las mujeres, es importante que primero entendamos qué tenía en mente para los hombres. Los niños no están hechos de recortes y caracoles y rabos de cachorros, pero como pronto verás, fueron creados con un propósito y un diseño específico. Dios creó primero ¿a quién? Tiene un propósito. El hecho de que el varón fuera creado primero tiene un propósito. No es como ese chiste que dice que ¿por qué Dios hizo primero al hombre? Porque echando a perder se aprende. No. Hay un propósito más allá. Dice, seguramente está familiarizada con el concepto de la repetición instantánea a ver las competencias deportivas por televisión. Cada vez que sucede algo importante en un partido, un jugador que hace una buena jugada, marca un tanto o comete una falta, por ejemplo, el equipo de producción rebobina rápidamente la jugada, acerca la imagen y muestra la jugada otra vez. Yo, la doctora Mary, he aprendido a apreciar y esperar la repetición instantánea, especialmente desde que mi hijo Max se fue de casa para jugar hockey profesional. No puedo estar presente en muchos de sus partidos, pero los veo por televisión o internet. Cuando Max hace algo notable, sé que pasará la jugada otra vez, así que me acerco a la televisión y presto especial atención. Volver a ver la jugada de cerca y quizás desde diferente ángulo me da una visión más clara de lo que realmente sucedió. Me doy cuenta de cosas que no había visto la primera vez. La repetición me permite analizar todos los detalles, me permite ver cómo se desarrolló el juego, cómo colaboró Mata esa jugada y quizás hasta la expresión de su cara. La primera repetición instantánea está registrada en Génesis.
mucho tiempo antes de la época de la televisión o del hockey. Génesis 1 nos da una visión general de lo que tuvo lugar durante los 7 días de la creación. En el capítulo 2 es como si el productor rebobinara la cinta, acercara la imagen y repitiera la mejor jugada del partido de la creación desde un ángulo diferente y en cámara lenta, para que los televidentes puedan ver cada detalle. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué crees que las escrituras rebobinan la cinta y acercan la imagen para mostrar una repetición detallada de la creación del varón y la mujer? A ver, piensen. ¿Por qué Dios hace eso? Para que nunca se nos olvide que nos creó varón y hembra, no tener esa ideología que está de que puedes ser lo que quieras ser. Ajá. Y al ver y siempre recordar su diseño perfecto que hizo. A ver, ¿alguien más? Ok. Dice, en el primer capítulo, lo que acabamos de ver los meses pasados, vimos que el propósito de la creación de cada género es fundamentalmente manifestar la gloria de nuestro Creador. Es el ejemplo perfecto, una especie de parábola, que nos enseña acerca de la relación entre Cristo y su iglesia. La realidad de que Dios quería manifestar su gloria a través del varón y la mujer era de suprema importancia. Por lo tanto, es lógico que Él haya sido tan premeditado cuando los creó. Cada detalle era importante. Por eso Génesis 2 nos acerca a la imagen y nos brinda una repetición en cámara lenta. En Génesis 1 vemos que el Señor trajo a existencia la creación mediante el poder de su palabra, pero en el acercamiento de imagen de Génesis 2 vemos que Él interactuó personalmente cuando creó los sexos. Busque a alguien por favor en su Biblia Génesis 2, 4 al 8 y no lo lee. Ok, aquí en su libro tienen Génesis 2, 7 al 8. Encierren en un círculo la oración. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, describan, dibujen o escriban la imagen que se les viene a la mente con esa frase. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué imagen tienen ustedes al escuchar eso? Jugaban los pastelitos como cuando nosotros éramos niños. El asunto aquí que se mojaba la tierra, la echábamos en un vaso y lo volteamos, y el que le saliera mejor ganaba. Fíjense, eso es interesante y cómo nos lo describe la hermana. Acá más adelante tenemos varias declaraciones que vamos a marcar falso o verdadero. Dice, Dios fue premeditado en la manera de crear al hombre. ¿Eso será falso o verdadero?
significa premeditado? Que lo pensó, premeditar, es decir, antes de hacerlo, lo pensó. Miren, porque tenemos que considerar esto. ¿Somos un chiripazo? Es decir, somos un accidente cósmico, como nos dice la evolución, ¿no? Es decir, de repente andaban ahí todos los químicos, ahí todas las sustancias químicas que se necesitan para la vida, navegando en el espacio y ¿quién sabe cómo? Se juntaron y se formaron los planetas y se formó todo. No. Es decir, aquí nos dice, Dios fue premeditado. ¿Dios estaba viendo a ver qué le salía? No. Él ya sabía lo que iba a hacer. La 2 dice, Dios moldeó al hombre como un alfarero moldea una pieza de barro. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Es decir, así como son, ¿quién las hizo así? Dios. Exacto. Chiquitas, grandotas, flaquitas, gorditas, blancas, morenas, lacias, chinas. Así como somos, Dios tenía ya el plan de hacernos. ¿Sí se acuerdan que Dios se mueve en la eternidad? Y está la línea del tiempo en la que nosotros estamos inmersos, nuestra carne está inmersa en la temporalidad. El chiste es que Dios no está en lo temporal. ¿Dios en qué está? En la eternidad. Dios lo había pensado, Dios las moldeó con un propósito. Y eso tenemos que entenderlo porque es lo que le da más valor a la vida. ¿Por qué la vida de un niño con síndrome Down es valiosa? Tiene vida, es creación de Dios. Porque Dios lo hizo así. Miren, yo estaba leyendo, aquí están las niñas, ahí déjenlas. Por ejemplo, como uno de mis hijos tiene Asperger, pues yo leo muchas cosas acerca de eso, están buscando qué es lo que provoca el Asperger, que pertenece al espectro autista. Porque la gente insiste en ver el asunto del espectro autista como un defecto. Yo tengo la idea, ¿quién los hizo así? ¿Son defectuosos? No. No. Es como decir, es que un niño que nace sordo es defectuoso. ¿Es defectuoso? ¿Quién lo hizo así? Porque tenemos que entender la premeditación de Dios en la forma en que estamos hechos, en las circunstancias en las que nacimos, en los padres que tuvimos. ¿Quién escogió a nuestros padres? ¿Y por qué los escogió? Porque eran buenos padres. Miren, seamos sinceras. Si Dios solo le diera hijos a las buenas madres, ¿cuántas mujeres tendrían hijos? Nada más María. ¿Y eso quién sabe? Porque la verdad, ¿quién de nosotras somos madres irreprochables? La que nunca se haya equivocado como madre, levante su mano, por favor. Creo que todas la regamos, ¿no? Todas tenemos un momento de nuestra vida maternal en que quisiéramos regresar el tiempo y deshacer eso que hicimos, ¿a poco no? O recoger esas palabras que dijimos. ¿Pero se puede? La
¿quién obra en todo eso? Yo creo que a mí me pasa, yo creo que a todas nos pasa. Luego vemos a nuestros hijos. Yo a veces los veo y digo, ¿cómo de mí salió esa persona tan hermosa? Si cómo a pesar de todo lo que la regué, son esas personas hermosas. Y no nos queda más que reconocer la inmensa gracia de Dios en eso. Porque tenemos que depender de la gracia de Dios en eso, ¿o no? Si nos la pasamos pensando como madres en todos nuestros errores y en nuestros fracasos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Por eso tenemos que pensar. Dios nos moldeó, Dios premeditó que nosotros fuéramos así. La siguiente declaración: Dios permite que el hombre determine su propio diseño y propósito. ¿Eso es falso o verdadero? Porque ¿se imaginan ustedes la cantidad de transformers arrepentidos que hay? Mujeres que se creyeron hombres y se quitaron sus senos y se quitaron su matriz y se llenaron de hormonas masculinas y que un día se dieron cuenta del error que fue. Ya tomaron decisiones irreversibles. Cada vez que el hombre se sale del plan de Dios, ¿qué es lo que obtiene? Un dolor inmenso. El siguiente: Dios creó al hombre con un vínculo singular con la tierra. Ahora que dicen la madre tierra, con el universo. ¿Eso es falso o verdadero? Es falso. Porque para la tierra, la relación que nosotros tenemos con la tierra, ¿cuál es? La de administradores. A lo mejor los que no cultivamos la tierra no sentimos tanto esa responsabilidad, pero por ejemplo nuestra hermana Martina, que cultiva, ella entiende de responsabilidades. Porque la plantita no es nomás de echar la semillita y que sale sola y bien bonita sola, ¿verdad, hermana Martina? Es mucho trabajo. Y es la responsabilidad de a ver qué sembré, no es de a ver. Tiene que recordar qué sembró en dónde. ¿Qué eché aquí? ¿Qué va a salir, no? Porque tienes que aprender a distinguir entre la buena y la mala hierba. A ver, ¿esto es un tomate o es una mala hierba? Los que no sabemos y nos sale algo raro en la maceta, pues, y no nos acordamos que echamos en esa maceta, es de, pues me voy a esperar a que crezca, ¿no? A ver qué sale. Porque no sabemos qué es y luego ahí vamos con el teléfono y le ponemos, Google, dime qué es esto que me salió en mi maceta. ¿Qué planta sembré? ¿O qué planta salió en la tierrita que compré? Pero Dios nos ha hecho con el asunto de la responsabilidad, la administración. No tenemos un vínculo especial, más que el de ser administradores. Y la última: el espíritu del hombre proviene directamente del aliento de Dios. Exacto, es verdadero. Usted tiene que verse a sí misma como producto del aliento de Dios. No es un accidente. Es algo que, miren, hay un movimiento que se llama salvar al 1%. Ese 1% es el 1% de niños concebidos en violación cuyas madres deciden abortar. Es el 1%, solo el 1% de los abortos son producto de violación. Y hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos que está promoviendo salvar a esos niños. ¿Y quiénes son los que dan testimonio en esos movimientos? Las mujeres que fueron violadas, que quedaron embarazadas y
que tuvieron a sus hijos. Y los criaron. Porque decidieron que su hijo sí era hijo del violador, pero también ¿de quién era hijo? De ella. ¿Y el niño era inocente o culpable? Inocente. Y ellos lo ponen, y hay unos testimonios así que créanme, los de una y te desgarra, porque tú dices, qué valor de esas mujeres de afrontar la tragedia y convertir la tragedia en bendición. Y necesita uno aferrarse a la mano de Dios, porque si de por sí la maternidad, de por sí el embarazo es difícil, ahora imagínense en esas circunstancias y entender que toda vida humana inició con el aliento de Dios. ¿Y han visto imágenes? Ahora están sacando muchas imágenes en internet del momento de la concepción. Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide hay un chispito y se ve el chispazo de la vida. Aunque luego lo tomó Coca-Cola, no, la chispa de la vida, no, es la chispa de la vida. Cuando se inicia, cuando Dios escoge un óvulo y un espermatozoide con una carga genética específica cada uno y los une. El que decidió quiénes son los que se iban a unir, ¿quién fue? Dios. ¿No han escuchado ustedes historias de mujeres operadas, no nomás ligadas, sino cortadas, cauterizadas, que se embarazan? Pasa. ¿Han escuchado hablar de los embarazos extrauterinos? Es decir, embarazos que no se acomodan donde deberían de acomodarse, que es la matriz. Si no se pueden acomodar en cualquier lado, literalmente, del abdomen, junto al riñón, junto al hígado y todo. Estaba leyendo de Colombia una señora que tenía un tumor en los ovarios, y cuando ya hubo un tumor de 10 kilos, y cuando le iban a operar en los estudios descubrieron que estaba embarazada. Pero el bebé no estaba en la matriz, estaba afuera, estaba pegado al hígado. ¿Y cuál creen ustedes que fue el milagro? Que sobrevivieron los dos. Cuando eso llega a suceder, generalmente se pierde. Lo normal es que el bebé no se embarazó viable. Y muy seguido, por las hemorragias que se dan, se muere la madre. Pero acá sobrevivieron los dos. Y tú puedes pensar, ¿y qué estaba haciendo ahí un bebé y un tumor al mismo tiempo? Y un tumor más grande que el bebé pesó 4 kilos. Porque es la vida. Ustedes tienen que pensar, aquí nos pone, puedes pensar en otras implicaciones. ¿Qué implica para ustedes, hermanas, el hecho de saber que ustedes fueron premeditadas, fueron hechas a mano y tienen vida por el aliento de Dios? ¿Qué tan valiosas son? Pero no nada más ustedes, también su esposo, también sus hijos. Porque no hay accidentes cósmicos. Dice, la palabra hebrea para formó es la misma que se usa para referirse a un alfarero que está moldeando la arcilla. ¿Ustedes han visto a los alfareros cuando trabajan? Parece muy fácil, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Es dificilísimo. Yo tomé un curso de alfarería. 6 meses duró el curso. Y ahí descubrí que una de las cosas más difíciles no es nada más moldear lo que vas a hacer, sino darle al barro el punto preciso, porque hay que amasarlo para sacarle el aire. Si no lo amasas bien, hagas lo que hagas, cuando lo metas al horno, ¿saben qué le va a pasar a esa pieza? Se va a tronar, porque en ese pedacito minúsculo se va a formar vapor y ¡pah!
Ser alfarero no es cualquier cosa y Dios nos va a formar con esto. Sugiere una actividad artística y de inventiva que requiere habilidad y planificación, un trabajo hecho con sumo cuidado y precisión. Nos solemos maravillar cuando nos enteramos que no hay dos copos de nieve iguales. Cada copo es diferente. Aunque no sé quién se los ha puesto a ver todos, ¿verdad? Para garantizarnos que no hay dos iguales. ¿Alguna vez has visto trabajar a un alfarero? Es fascinante ver el proceso mediante el cual un pedazo de arcilla sin atractivo gira, mientras con mucho cuidado es moldeado por las manos del alfarero hasta que la transforma en la obra de arte que originalmente había previsto y diseñado. Apenas podemos imaginar cómo debió haber sido que Dios tomara simple polvo inanimado de la tierra y que con destreza y cuidado lo transformara en un hombre con infinidad de átomos, células, órganos y sistemas intricados y complejos que dejan perplejos a los más brillantes científicos. Y después, ¡qué maravilla! Que Dios soplara su propio aliento en aquella forma para que el hombre se convirtiera en un ser vivo, un reflejo de su propia imagen. Porque Dios no formó un bebé, ¿qué formó? Un hombre adulto. Y a ese hombre lo tomó y le sopló. Más asombroso aún es que Dios no solo se interesó personalmente en la creación de Adán, sino que supervisa la creación de cada ser humano, cada uno con su propia apariencia distintiva, ADN, personalidad, habilidades naturales, etc. Miren, durante el siglo pasado se descubrió cómo era la estructura del ADN. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? La espiral. Ok. Han descubierto que hay una parte que se llama ADN oscuro, que nadie sabe para qué sirve, pero ahí está. Lo único que nos separa del que dicen que es nuestro pariente de evolución es solo el 5%. Pero tenemos que entender eso. Miren, aquí tenemos en sus hojas, viene ahí el Salmo 139, 14 al 16. ¿Lo lee alguien, por favor, en voz alta? Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué implican estos versículos acerca del rol de Dios en la creación y de cada detalle de nuestra vida, incluso de nuestro género? Las maravillas de Dios. La gloria de Dios, las maravillas de Dios. Yo no sé si alguna vez ustedes se vieron a sí mismas así. Miren, esto es muy importante porque tenemos que aprender a amar nuestras particularidades. Tenemos que aprender a amar y reconocer que esas particularidades las hizo Dios. Si hay gente que dice, ay, es que a mí mi nariz me cae re gorda. Por ejemplo, en la familia, mis hermanos, todos tenemos una característica, y mis sobrinos y todo. El sello de la familia, ¿saben cuál es? La nariz. Todos de niños tenemos nariz de bolita. Decía una de mis cuñadas, ay, es que ustedes tienen nariz de bolita, nomás Dios agarró el pato, una bolitita. Pero tenemos que aprender a amar nuestras particularidades y entender que así nos hizo Dios. Las orejas,
Si hay gente que le caen gordas sus orejas porque tiene sus orejas grandes. Porque miren, la gran tragedia de la disforia de género, ¿saben cuál es? La tragedia, ¿saben qué es la disforia de género? Bueno, la disforia de género es la enfermedad de nuestro siglo. Las mujeres que no son mujeres y los hombres que no son hombres. Las mujeres que nacieron en el cuerpo equivocado y realmente son hombres, y los hombres que nacieron en el cuerpo equivocado y son mujeres. O tantito peor, son caballos, son unicornios, son gatos. Yo recuerdo que una vez que leí en internet de una chica alemana que se cree gato y anda vestida de gato y usa guantes de gato y come como gato. Y me acuerdo que yo le dije a mi marido, ay, yo no quiero limpiar su arenero. Sí, el asunto no es tanto que la persona está enferma y crea eso, sino que quién lo crea, su entorno. Porque el asunto de la disforia de género es que en realidad esa persona se ama, se acepta. Lo veíamos en los 90s, 80s con las personas adictas a las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas crean adicción. Ustedes no crean que Michael Jackson llegó a esa cara así nomás. Pero tenemos que pensar en eso. Cada detalle que hay en ustedes, ¿quién lo puso? Dios no creó los sexos al azar. Cuando Él creó al varón, lo entretejió conforme al diseño que ya tenía en mente. Antes de la creación del mundo, Él vio las sustancias sin forma del hombre. Antes de crear las estrellas, los árboles o los peces, la existencia del hombre estaba escrita en el libro de Dios. Porque miren, está la eternidad, está la creación. Y en toda esta creación es la preparación del hogar de quién. Del hombre. Dios estaba planificando desde antes del principio, cuando Él dice, ¿cómo nos dice Génesis 1? ¿Cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada, vacía, ¿y quién andaba ahí? Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Y luego qué fue lo primero que dijo Dios? Antes de hagamos sea la luz. Es decir, antes de que Dios dijera sea la luz, Él ya tenía todo planeado. Cuando todavía no existía el varón y la mujer, Dios tenía un plan. Él escribió la historia, conocía el final y cuidadosamente formó al varón y a la mujer para manifestar la gloria de esta creación particular. Entonces, tenemos que entender el plan de Dios. Dios sabía que Eva se iba a comer el fruto y que Adán iba a ser bien obediente a su mujer. Sí. Dios sabía que los iba a tener que expulsar del paraíso. Sí. No es que a Dios le salieran mal las cosas. Todo ya estaba planeado. No es de extrañarse que Dios interactuara personalmente cuando creó al varón y la mujer. Puedes estar segura de que nada acerca de los sexos fue creado arbitrariamente o al azar. Volvamos a Génesis 2 y observemos algunos detalles de la creación de Adán que nos brindan un mayor entendimiento del plan de Dios para el varón. Ahí en sus libros viene Génesis 2 del 7 al 8. ¿Adán fue creado dentro o fuera del huerto? Ahí dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo hizo?
¿Y luego dónde lo llevó? Al huerto. A ver, ¿por qué Dios lo creó afuera del huerto? Porque todavía no estaba plantado, ¿no? Todavía no había. ¿Para quién fue hecho especialmente? Después de crear a Dios, ¿qué hizo Dios a Adán? ¿Qué hizo Dios? Pues se expulsó. No, lo plantó. Ah, fíjense. No sé si alguna vez habían meditado en eso. Dios hizo al hombre afuera y luego lo puso en el huerto. No hizo el huerto y ahí lo hizo Adán. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Después lo colocó en un huerto de la tierra de Edén. La palabra hebrea para huerto indica un cercamiento, una parcela de tierra protegida por muros o cercas. Es un área con límites específicos, un lugar protegido del peligro. La parcela estaba en la tierra de Edén, una palabra que muchos eruditos creen que significa deleite. Ah, qué bonito nombre para una niña. Edén, sí, deleite. Este espacio designado sería el nuevo hogar del hombre, donde se uniría a su mujer y comenzaría una familia. Todos estos detalles son importantes, es decir, está el huerto. ¿Y aquí quién está? Adán. Hay un límite. Todo esto es algo que nos tiene que recordar. Ay, perdón. Los límites. ¿Para qué son los límites? ¿Para qué le ponen un barandal a las escaleras? El barandal es un límite, ¿no? Si aún así. A mí luego los domingos hay los chamacos ahí colgados del barandal. Más adelante, en Génesis 2, vemos que cuando el hombre se casa, deja a su familia de origen con el propósito de iniciar un grupo familiar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. Por lo tanto, cuando Dios puso al primer varón en el huerto, parece que ya tenía este patrón en mente. Dios estableció al varón en su propio lugar para ser cabeza de un nuevo hogar. ¿Qué dicen por ahí? ¿El casado qué? ¿Por qué quiere casa el casado? Porque no es sano ni vivir ni con el suegro ni con la suegra. No, que se agarren solos en su casa. Que batallen. Miren, cuando nos casamos, ¿qué tenemos? ¿A poco quién llegó? Bueno, yo en muchos sentidos sí. Pero ¿quién llegó a una casa ya totalmente puesta? Yo sí, porque mi marido ya vivía solo. Pero yo recuerdo una amiga que ella me contaba y emocionada que cuando se casó tenían un banquito que ella se llevó de su casa, que era el banquito de su tocador, y tenían una silla toda cucha y no tenían mesa, sino que pusieron de esos guacales con una caja de cartón y esa era su mesa. Y ella se emocionaba y decía, vieras, así llegamos de la luna de miel y la bodón que tuvieron y su luna de miel acá bien bonita y todo. Y si llegamos a la casa, dice, nada más teníamos la cama, el colchón y la estufa. Dijo, yo como vi que no teníamos ni en qué sentarnos, digo, al día que fui por mis cosas me llevé el banquito de mi tocador. Dijo, bueno, al menos ya hay una donde sentar. Y luego se encontraron allí la silla y con eso empezamos. Dijo, ya después juntamos y nos compramos nuestro comedor y nos sentíamos así de...
soñados. ¿Por qué? Porque el ir construyendo el hogar, ir construyendo es parte de la experiencia matrimonial. Es parte de ir aprendiendo las circunstancias que vamos a vivir. ¿Quién de ustedes siempre tiene dinero para toda la despensa? ¿Y no ha servido eso para su matrimonio? Ah, sí. La responsabilidad de dejar unirse y formar un nuevo grupo familiar indica que tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. ¿Qué significa la que toma la iniciativa? ¿Quién decide? El hombre. ¿Nos gusta? No. Porque muchas veces lo que decide no nos gusta. Miren, las que tienen hijas, enséñenles a sus hijas. Si cuando se van a casar se las van a llevar a vivir con sus suegros, ¿eso qué es? Ahora le dicen que es una red flag, un foquito rojo. ¿Qué te está indicando? ¿Ese hombre está listo para dejar el hogar paterno? ¿Está listo para tomar la responsabilidad de rascarse con sus propias uñas? Y a nosotras nos tiene que enseñar a no apagar esa iniciativa. Dios no quiere que los niños sigan siendo niños. Él quiere que se conviertan en hombres. Quiere que crezcan, que dejen a su padre y a su madre, que se abran camino, formen un nuevo hogar y se conviertan en los hombres que Dios creó. Hay un asunto con las madres. Para las madres, los hijos siempre van a ser nuestros niños. Siempre. Aunque los veamos barbones y bigotones y aunque los vean abuelos. ¿Cuál es el primer sentido que tiene la madre de su hijo? ¿A poco las que tienen hijos casados, ya adultos, padres, abuelos, y los ven meterse en problemas, no tienen ganas de ir y meter su cuchara para arreglar todo? Sean sinceras. ¿No quieren irles a arreglar el asunto? Qué bueno que no quieren. Pero hay muchas que sí quieren ir y meter la cuchara. Y se tienen que aguantar. Si son sabias, ¿qué van a hacer? Pues aparte de orar, hacerse un ladito. Mijo, arrégleselas. Déjelo. Que le batalle. Porque es parte, miren, el hombre tiene que tener la iniciativa. Y el asunto con los hijos es que los estamos formando para que se vayan. Ustedes están criando a sus hijas para que un día se casen y se vayan. Están formando a sus hijos para que un día se casen y se vayan. Es la ley de la vida. No estamos criando a los hijos para quedárnoslos con nosotros. Si usted cree que siempre va a tener a sus hijos ahí, cuida y van. No, no es cierto. Se van a ir. Y tienen que irse. ¿Y si es al revés? ¿Qué? ¿Que el papá no va a hacer? Pues usted tiene que orar. Es que le dije a Andrés, hermana de broma, alguien que vino al hermano de Chile, le dice al hermano que se va a llevar a gobierno a Chile. ¿Sabe qué me contestó? Si quieres tú lo mantienes, deja a mi hijo ahí. Le digo, eso sería decirlo yo, no tú. Pero es que es el asunto. Nadie dice que es fácil. Yo recuerdo de mi mamá nos contaba de uno de mis hermanos que recién graduado de la facultad le ofrecieron un trabajo muy bueno en otra ciudad
Mi mamá nunca le dijo que no, pero se enfermó. ¿Y qué hizo el chamaco? Pues se quedó. Y mi mamá se arrepentía. Después me decía, ay, hija, es que yo tenía que haber dejado ir a tu hermano. Créanme, conocimos a una joven que presentó examen para el Politécnico, lo pasó. ¿Saben qué difícil es eso? ¿Cuántos presentan y cuántos se quedan? Es decir, presentan miles. Si para una escuela pueden presentar 10,000, ¿y cuántos van a aceptar? 30. La chamaca pasó y no la dejó irse. Que no, que su niña, que iba a ser en el Distrito Federal, que el Distrito Federal se la iba a comer. Y la que todos, mi esposo, todos le decían, déjala ir, ella va a aprender a andar en el metro. ¿Cuántas chamacas hasta más jóvenes que ella andan en el metro diario? Y aprenden a moverse. Y no la dejó ir, no la dejó ir. Para el año siguiente la chamaca ya había tenido un niño, su mamá soltera. Y la hermana decía, ¿cómo no la dejé ir? Exacto. Yo siempre he dicho que la mayor muestra de amor de mi madre fue que me dejó venirme. Y ella era una muchachota de 31 años y mi mamá no me hizo teatro ni nada. Entonces tenemos que entender eso, pero también a los varones, sí, ya llévensela. Sí, mi marido dice, no, si la hermana se me quería reatear todos. Dijo, me vio llegar y dijo, ya no se me quedó esta, ya se la van a llevar. Órale, llévesela. Pero tenemos que entender eso, la iniciativa, pero es que miren, también está esto, la iniciativa de dejar y de unirse es del varón. ¿Quién pide matrimonio? ¿Quién va y pide a la muchacha? Antes el varón, ahora la mujer. Ese es el asunto con los roles ahora. ¿Está bien eso? Porque ¿de quién tiene que ser la iniciativa? Del varón. ¿Crees que nuestra cultura anima generalmente al hombre a crecer y tomar la iniciativa como Dios lo diseñó? No. Miren, una de las cosas es que tenemos que dejar de tratar a los varones como niños. Hay familias que mantienen infantilizados a sus varones. No los dejan tomar decisiones. Siempre son el tesorito de mamá. Sí, las mamás queremos espantar a las lagartonas que andan ahí por el mundo. ¿Poco no hay lagartonas? ¡Hartas! Pero miren, a veces el chamaco toma malas decisiones y ¿qué tiene que hacer? Pues apechugarle. Pero tenemos que dejar de infantilizarlos, tratarlos como hombres, dejarlos que vivan el peso de sus decisiones. Porque no siempre los podemos tener amarrados a nuestras faldas. Miren, desde chiquitos los notamos. Yo no sé si les pasa igual con las niñas, pero los niños hay una etapa en que tú lo quieres agarrar y besuquear. ¿Y qué hace el niño? Hasta te empujan. No. Yo recuerdo a mi sobrino Toñito, a mí me rompió el corazón porque era un bebé hermoso, precioso, todo así de, tía, cómeme a besos. Y cuando estaba chiquito se dejaba y llegó un momento en que me acuerdo que llegué y me lo agarré y me lo iba a besuquear y me empujó. Dijo, no. Dije, Toñito, dame un beso. No, porque se me acaban. Y apenas podía hablar huerco, pero... Y ya no. Yo no sé si las niñas les hagan lo mismo, que llega un momento en que así de ya, mamá. Porque los adolescentes sí les damos besos y hasta se limpian, ¿no? Ay, mamá. O aquí no, mamá. Y sentimos, se nos rompe el corazón. Porque no los podemos tener agarrados. Tenemos que, miren, las que tenemos varones, vamos aprendiendo y tenemos que ir dejando que nuestros varones tengan que
iniciativa. Que vivan las consecuencias de sus iniciativas. Porque la única forma en que un hombre se convierte en hombre es dándole responsabilidad. Muchos fracasos matrimoniales son porque las mamás están ahí metidas con su niño. Porque esa mala mujer que su hijo escogió no lo cuida como la mami. Y es cierto, no lo va a cuidar como su mamá por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es? Que no es su mamá. Exacto, somos qué. Exacto. Si quiere que lo apapachen y lo traten como bebé, ¿a dónde tiene que ir? Con su mamá. Pero ¿qué? Porque la esposa, ¿qué es lo que necesita? Un hombre, no un bebé. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer con sus esposos? Miren, dejarlos que tomen la iniciativa. Que a muchos no les enseñaron, es cierto, a muchos no les enseñaron, pero usted tiene que enseñarle no tomando la iniciativa. Algo que vimos ya hace más de un año fue que si una mujer quiere hacer el papel de un hombre y toma el papel del hombre en la familia, ¿cómo va a salir todo? Mal y re mal. Porque ninguna mujer puede hacer el papel de un hombre. Porque tenemos que entender, así como nosotras no podemos hacer el papel del padre, el padre no puede hacer el papel de la madre. Yo hace poco, no me acuerdo ni cuándo, pero escuché decir algo a mi esposo que luego a mí me hizo meditar. Que me dijo, mira Silvia, cuando muere el esposo, cuando muere un padre y la mamá tiene que tomar el papel del hombre, que no le queda de otra, ese día los hijos pierden a dos. No solo perdieron a su padre, ¿a quién más perdieron? A su madre, porque su madre ya no va a ser la mamá entera que era antes. Porque ahora tiene que ser ¿qué? Mamá y papá. Y va a haber cosas que va a perder. Las que tenemos esposos, podemos ser apapachadoras y consentidoras y todo. Porque ¿quién está ahí para ayudarnos y meter orden en la casa? El papá. Pero una mamá que está sola puede ser apapachadora y consentidora. ¡Ay, mi tesorito! No puede. ¿Pero qué le va a hacer falta a ese hijo y a esa hija? La ternura de la madre. Porque cada uno enseñamos cosas diferentes. Todo el manejo de emociones. Luego decimos, ay, lo enseña la mamá. No, ¿saben quién lo enseña? El papá. Luego lo vemos cuando son chiquitos y casi a la edad aquí de la señorita Raquel, que está en la mera edad del berrinche, que se echan unos mega berrinches. No sé si a mí me pasaba, yo luego veía a los míos ahí atacados en el súper, ¿no? Y toda la gente viéndote, y tú. Luego ves a las mamás, ¿no? Inexpertas. Mi hijo, cálmate, mi hijo, chiquitín, tesoro. Y el niño hasta se parecen poseídos, ¿verdad? Y peor se ponen. Pero llega el papá y luego nomás les habla y les dice por su nombre y ya. ¿Por qué? ¿Quién le corta la emoción? El papá. Hay cosas que enseña la mujer, cosas que enseña el hombre. Y ninguno puede ocupar el lugar del otro. Y nosotras tenemos que entender eso. Y si nosotras le hemos quitado a nuestro esposo el papel de iniciativa que necesita, que tiene, si le hemos quitado a nuestros hijos la iniciativa, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque estamos yendo en contra de su plan.
Porque si usted tiene un hijo, pero a los 30 años sigue siendo un niño, ¿qué cree? Fracasó. Porque a los 30 años tiene que ser un hombre. Si su hijo ya está casado, si su hijo ya es padre, pero sigue siendo un niño, ¿para qué sirve? Para nada. No le va a servir a ninguna mujer. Y lo vemos, les garantizo que ustedes lo ven a diario. Mujeres que no tienen hombres en su casa, tienen otro niño. Porque cualquier cosa va chillando con su mamá. Ay, mi mami. Ay, mi hijo mío, es que esa mujer que malvada que quiere que la mantengas. Pobrecito. Qué mujer tan mala. Mejor dame el dinerito a mí. No se lo dé a su esposa malvada que se lo va a gastar. Mejor me lo gasto yo. Hasta eso no somos tontas, ¿no? Pero es un fracaso. Tenemos que dejarlos. Acuérdense, una de las principales características de los hombres es que la iniciativa. Entonces, vamos a terminar, vamos a orar por nuestros esposos, las que ya tienen hijos grandes, van a orar por sus hijos, para que tengan las que tienen nietos grandes, que sean varones de iniciativas. Miren, hace poco yo ya leí, yo ya lo había pensado, pero me gustó cómo lo explicaba la autora. Hace poquito tiempo aquí en la iglesia, pues tuvimos una piñata y andaban mis alumnas, que son las chiquitas, allí, y pues por poquito y se las zumban, ¿verdad? Pues porque están chiquitas y se meten por todos lados. Y yo pues andaba ahí intercediendo por ellas. Y me dice un hermano, me dice, déjenlas, hermana, que aprendan. No siempre va a estar ahí Silvia para defenderlas. Digo, no, pero pues mientras esté. ¿Por qué? Y lo podemos ver así es con los hijos, ¿no? Yo siempre pensé de que, sí es cierto, el hogar es el único lugar en el que te quieren de verdad, ¿o no? Bueno, hay unos pobres que ni hay, ¿verdad? Pero en realidad el único lugar en el que te quieren de verdad por lo que eres y a pesar de lo que eres, ¿es en dónde? En tu casa con tu mamá, ¿no? Los que ya no tenemos papás, pues ya ni en ningún lado. Pero donde esté nuestro papá y nuestra mamá, siempre tiene que ser el lugar al que podamos correr cuando las cosas están mal. Es muy bueno tener a dónde correr. Es muy bueno tener quien te proteja, porque mientras esté el papá o la mamá, vamos a proteger a nuestros hijos. El chiste es que no siempre los vamos a poder proteger y van a tener que aprender. Y todas las mamás sabemos que la mayor parte de los descalabros, el 99% de los descalabros de nuestros hijos vienen de sus iniciativas. Y no vamos a estar ahí a defenderlos en todas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usted no puede estar en todos lados donde está su hijo, su hija. ¿Pero quién sí? Dios. Entonces tienen que orar por eso. Van a orar ahorita principalmente por los varones, las que tienen varones. Y todas por su esposo. Para que las iniciativas de su esposo sean conforme a qué? Al plan de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu creación perfecta, te damos gracias por los varones de nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú los has creado a tu imagen y a tu semejanza. Te ponemos en tus manos sus vidas, nuestros esposos, nuestros hijos, Señor. Te rogamos que tú trates con ellos, Señor, que toques sus corazones, que toques sus vidas, para que sean varones de iniciativa, Señor.
pero no solo de iniciativas, sino de iniciativas conforme a tu plan divino, Señor, conforme a tu buena voluntad, Señor. Transforma sus vidas, Señor. Te rogamos por ellos. Permite que nosotras podamos ser esposas y madres, Señor, que los lleven a un crecimiento sano, que seamos mujeres sabias, Señor, que construyen su hogar con sabiduría y no lo destruyen con tonterías y necedades, Señor. Que no seamos unas mujercillas necias, Señor, que menoscaban la hombría de sus esposos y de sus hijos, sino que podamos formar varones, Señor, que un día bendigan a sus esposas y a sus hijos, Señor. Que podamos formar varones, Señor, que sean un testimonio de tu gracia, que formen hogares, Señor, en las que tu gloria sea manifiesta. No solo, Señor, porque eso manifestará que hemos hecho un trabajo decente, Padre, sino porque manifestará, Señor, que hemos hecho algo que te agrada. Porque sabemos que a nuestro triunfo no se mide por los bienes materiales, no se mide en forma material, sino en forma espiritual. Y queremos que nuestros hijos, Señor, sean unos triunfadores en ti, Señor. Que sean varones, Padre Santo, que así como Daniel y sus amigos, Señor, se resistieron al mundo y tú les diste la victoria, tú se la des a nuestros hijos, Padre Santo. Te rogamos que apartes esta generación de varones, Padre, a nuestros hijos, a nuestros nietos, apártala, Señor, para ti. Presérvalos del mundo, Señor. No queremos ver varones fracasados por sus decisiones, sino varones que tomados de tu mano son llevados de victoria en victoria. Y ayúdanos, Señor, a ser buenas esposas, que no le quitan la iniciativa a su esposo, sino que lo apoyan. Permite, Señor, moldéanos, Señor. Quita nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro deseo de controlar todo, Padre. Sé, Señor, que no siempre confiamos en lo que ellos hacen, que no siempre estamos seguras de que están haciendo lo mejor y queremos que hagan las cosas a nuestro modo. Pero enséñanos, Señor, a tener sabiduría para estar sujetas al hombre que nosotras escogimos. Pero te pedimos que ellos se sujeten a ti, Padre. Toca sus vidas, transfórmalas, Señor. Los ponemos en tus manos a nuestros varones, porque los amamos, Señor, y te amamos a ti y confiamos en ti. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces usted va a ir y va a llevar su tarea. Su tarea va a ser este mes quedarse callada. Yo lo sé, es muy difícil. No dar su opinión de las iniciativas de su esposo. Porque ¿a quién usted le va a ir a decir su opinión de las iniciativas de su esposo? A Dios. Si usted ve que hay peligro en sus decisiones, ¿a quién se lo tiene que decir? A Dios. Acuérdense la regla que nos ha puesto el pastor antes de quejarse de algo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a agregarle otra, quedarnos calladas.